¿Y por qué fue necesario exponerle estas dos situaciones? Lo que pasa en la Cumbre de las Américas, pero también lo que pasa con la caravana migrante. Es uno de los temas que quiere exponer México en la cumbre. Ya escuchábamos al propio Marcelo Ebrard decir que buscarán convencer a que Estados Unidos siga con la inversión hacia regiones de Centroamérica que pueda ayudar a detener esta movilización, aunque no es nada más la falta económica, son otros factores. Para hablar más sobre ello, ¿qué le parece si sumamos a nuestra conversación a la doctora Leticia Calderón Cheliud, integrante de la Academia Mexicana de Ciencias y del Sistema Nacional de Investigadores? Doctora, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Preguntarle primero, el ver tantas situaciones constantes de las caravanas que parten desde Chiapas a llegar a los Estados Unidos y que se le insista al gobierno estadounidense que apoye con la solución, ¿en realidad van en búsqueda de una solución o solo parece ser una estrategia de aparentar que se está haciendo algo? Porque estas personas pues se siguen viendo expuestas y sin la atención debida. Pues sí, mira, Paco, yo creo que estamos llegando, buenos días, al punto en el que, como nos podrían haber dicho hace mucho, si no resuelven esto, va a pasar tal cosa, y este es el punto. El tema de la desigualdad ya nos llegó como el agua al cuello, y la realidad es que tenemos una ecuación tremenda. Situaciones muy difíciles en los países de expulsión, sea por violencia, por economía precaria, por una inestabilidad, que cada una de las economías podríamos hablar de ellas. Y después tenemos por el otro lado un Estados Unidos que es un país que tiene una necesidad de mano de obra que a lo largo de todas, digo, yo te podría hablar de 2 siglos, pero lo que ha hecho es propiciar una migración y de repente hacerla selectiva de acuerdo a sus propias necesidades, y aquí es lo que tenemos, porque realmente la entrada a Estados Unidos por, digamos, deseos o interés de trabajar en ese país, aun cuando hay necesidad de mano de obra, realmente está cerrada. Los trámites para poder ir a ese país con un documento, desde hace mucho, y cualquiera que nos escuche no me dejará mentir, tardan entre 10 y 15 años. Entonces, es obvio que eso ha sido un mecanismo para propiciar migración sin documentos, porque al mismo tiempo eso es muy rentable para el capital. Entonces, no podemos ser inocentes al no ver ese panorama también y entender que esto es solo lo que alcanzamos a observar, porque mira, si aquí hay 6,000 o 15,000 personas, sí, para cualquiera de nosotros en un país de 130 millones de habitantes o la economía más rica del planeta de 330 millones de habitantes, pues obviamente en números es nada. Y lo aparatoso de observarlos, lo aparatoso de verlos de esta manera caminando, imagínate, recorrer el territorio mexicano es una locura, pero te habla, digamos, de una intención, de una decisión de cada una de estas personas que tendrá su propia historia, como para entender que se animen a hacerlo, porque al final muchas de ellas, yo no estoy diciendo que todas, y no estoy diciendo que no con menos dificultad de la que podrían tener, bueno, pero eventualmente hay un número que logra llegar, aun cuando también sabemos muy bien que su camino se detiene en la frontera norte de nuestro país, y ese es parte del problema. Algunos de ellos tienen la intención de solicitar el refugio en México, pero esos son los menos, Paco, porque en todo caso ellos pueden hacerlo ya al tocar territorio mexicano. Pero quienes deciden y tienen digamos, la empresa de avanzar hasta Estados Unidos, bueno, pues también tienen, no decimos que el derecho humano de la migración, pues justamente lo están ejerciendo, Paco. Doctora, y esta constante que tiene el gobierno mexicano, ya lo dijeron, están llevando incluso los programas federales a aquellas naciones, sobre todo en Centroamérica, para intentar convencer a las personas a no salir y tener las entradas de capital que no tienen tal vez, y decirle a Estados Unidos, ustedes también tienen que invertir para que esta gente no se mueva. Sí va como parte de la solución, porque parece que se ignora el hecho de que algunos están huyendo porque consideran que su país es una dictadura, si no es que más comprobado está, y que hay muchos temas de inseguridad que con todo el dinero que les puedan dar o hacer los que puedan conseguir, no parecen estar atendiendo. ¿Se está dejando de lado que la inseguridad es un factor importantísimo que los convence a dejar sus países? Tienes toda la razón, porque yo creo que aquí hay un tema que tiene que ver con algo más estructural y no solo la economía. Pero la economía es también una violencia muy fuerte. Digo, eso nosotros lo sabemos también en México. Y ojo con un dato, porque los países, sobre todo los principales a los que se dirige Estados Unidos cuando habla de, ellos hablan del Triángulo Norte, pero nosotros evitamos hablar un tanto así porque cada uno de estos países tiene su propia identidad. El Salvador, Guatemala y Honduras,
Bueno, son países que han tenido elecciones, y no una vez, sino ya de manera reiterada, y por tanto ha habido una elección de sus gobernantes que eventualmente también se pueden quitar. Entonces, no son dictaduras en el sentido, por lo menos teórico, no lo son. Podrá no gustarle a algunos estos gobiernos y eventualmente querrán quitarlos con las próximas elecciones, pero en este momento no estaríamos hablando de dictaduras, podríamos hablar de otro tipo de sistemas que oprimen y que a la gente no le parece, y por tanto de esos 30 millones de personas de la parte de Centroamérica, bueno, pues estos 6 o 15 mil, y digo un número, digamos, ambiguo, porque sabemos muy bien que se hablaba ya de 15,000 personas caminando, pero también en el camino se ha ido quedando gente, porque es muy difícil esta avanzada. Entonces, efectivamente, la inversión, y ojo con lo que voy a decir, Paco, y eso es muy importante, creer que solo poner dinero y con eso ya automáticamente la gente primero va a tener salarios mejores, pues no ha ocurrido así nunca, sino que tiene que ver con decisiones de la propia élite de cada uno de estos países de cambiar las reglas del juego. Cuando tenemos frente a nosotros el tema de una desigualdad después de una pandemia, donde los ricos son mucho más ricos de lo que eran antes de la pandemia. Muchas de las empresas y de las personas y sus familias y sus consorcios son aún más millonarios. Aquí hay algo que no está funcionando, porque en lugar de que hubiera habido, por ejemplo, un aumento salarial realmente significativo en esos países, como tendría también que haberlo en nuestro país, el doble de lo que se ha logrado avanzar, es importante verlo, porque si no nos quedamos con una cuestión que parece nada más asistencialista y que va a resolver. El tema de la violencia es lo mismo y hay que tenerlo en cuenta. Hay una decisión de Estado detrás de cada una de esas violencias. ¿Por qué? Porque no hablamos de crimen organizado, Paco, hablamos de crimen autorizado. Cuando en estos países ocurren actos de violencia cotidiano, pues obviamente se tienen que enfrentar las causas, porque si no, es una cuestión donde simplemente, como lo hemos visto en El Salvador, llevan a las personas, sobre todo a los jóvenes, a las cárceles. ¿Cuánto puede durar un proyecto de ese tipo que realmente sea sostenible y que realmente traiga la paz? Entonces son cuestiones que se tienen que discutir, no con intervencionismo de Estados Unidos. Esa es la otra paradoja y lo complicado de esto, porque el hecho de que porque Estados Unidos diga o no diga, pues realmente también tenemos que verlo como parte del problema de lo que ha ocurrido otra vez, en términos más amplios. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene gran responsabilidad también en la manera como ha llegado a esta desigualdad extremas y la aprovechó. Un ejemplo pequeño, Honduras. Honduras tuvo un gobierno apoyado por Estados Unidos que además, digamos, derrocó un gobierno anterior que había sido electo, estoy hablando de hace más de ya 10 años, y ahora resulta que ese gobierno cae y Estados Unidos lo reconoce como al presidente mismo que cayó como un criminal. Entonces, Estados Unidos avaló un gobierno que hoy reconoce que era criminal, y eso lo estamos viendo también en otros lugares. Entonces, ojo con esto, porque si lo dejamos nada más a la ecuación inmediata de dinero, dijo Kamala Harris ayer, ¿no? Una inversión multimillonaria, pero se la queda otra vez la élite, o se va a la corrupción, como lo hemos vivido en nuestro país. Digo, tenemos el caso de Veracruz, que sabemos muy bien a dónde se fue mucho del dinero que en su momento recibieron en ese estado en periodos anteriores. Entonces, es más complejo y por eso no podemos tener una solución inmediata, pero sí una comprensión de entender que sin atender las cuestiones de la desigualdad y realmente reconocer que se necesita una, digamos, no solo atender, sino también que esa riqueza sea parte de lo que la propia población también se beneficia, pues no vamos a cambiar las reglas del juego y vamos a ver esto cada semana, porque la gente que está dispuesta a salir no va a dejar de hacerlo, Paco. Sí, quién sabe cuántos parques centenarios podremos tener similares de Tapachula, con gente que no puede seguir avanzando y se convierte en prácticamente residentes, aunque de manera ilegal. Doctora, muchísimas gracias por estos minutos que nos acaba de brindar y sobre todo por nos permite ampliar más la percepción de lo que está sucediendo, esperando que esto también lo entiendan pues los que están detrás de esta toma de decisiones. Muchísimas gracias y que tengan un excelente jueves. Te agradezco muchísimo la invitación y un saludo para todos los que nos escuchan.